Hola jóvenes, bienvenidos a la videoclase número 9. Esta semana vamos a tocar el tema de la unidad número 4, que es contratación. Bueno, para contestar a a la pregunta sobre qué o quién es el culpable, en la videoclase pasada vimos pues un caso que se puede presentar o les pueden decir a ustedes para poder en la entrevista medir algunas cosas sobre su pensamiento, su personalidad, mejor dicho, su ética, sus valores, etcétera, etcétera. Bueno, la respuesta correcta a la pregunta sobre quién es el culpable de pues la persona o el chico que tuvo problemas ahí con su mamá y no tenía dinero para las medicinas y tuvo que asaltar para poder tener ese dinero y que de alguna forma lo agarraron la policía y se lo llevaron a la cárcel. La pregunta era, ¿quién es el culpable? ¿No? El chico, la mamá, el doctor, el director del hospital, el presidente, el presidente municipal, el gobernador, ¿quién es el culpable? Te van a preguntar. Entonces, la respuesta correcta es que no hay respuesta correcta. Este tipo de casos que te presentan básicamente están buscando en ti ver tu nivel de pensamiento y básicamente que vaya acompañado, repito, con tu personalidad. Si a ti te preguntan, y es algo también típico que te van a preguntar sobre cuáles son tus valores principales o tu escala de valores, y tu escala de valores no representa a la respuesta que tú estás dando. Digamos, por ejemplo, a alguien ahí en los comentarios del video, que muchas gracias por su participación, por cierto, nos decía, bueno, pues es que el culpable es él, ¿no? Porque al final de cuentas, pues tiene que asumir la responsabilidad de sus actos, aun cuando hubiese sido el caso justificado, entre comillas, para medicinas de su mamá. Sin embargo, si tú en la escala de valores no pones responsabilidad como parte de tus principales valores, entonces, y tú estás diciendo que el muchacho por cuestión de responsabilidad es el culpable, entonces no cuadra. ¿Sí? ¿Me explico? Ese es lo que de alguna manera miden. ¿Qué tanto son tus valores? ¿Qué tanto es tu ética? Basada en la respuesta que des en estos casos. Entonces te van a estar midiendo precisamente esto, qué tan congruente eres con unas preguntas que te hagan sobre otras preguntas que te hagan a las respuestas que tú des. ¿Sí? Entonces, por eso es bien importante también no ahondar mucho. Para la participación del video está bien porque pues algunos se extendieron bastante en que el gobierno es el culpable porque no hay medicinas y empezaron a dar un análisis muy interesante del por qué no hay medicinas en México. Sin embargo, ya en la entrevista no te amplíes tanto, únicamente da respuestas concretas. ¿Sí? En el caso particular, si tú dices que él es el culpable, pues simple y sencillamente la respuesta es, a mí me parece, o yo más que nada, yo digo, no me parece, no hay que dar preguntas al aire, perdón, respuestas al aire. Yo digo que el culpable pues es el muchacho, porque obviamente él es el responsable de sus propios actos, independientemente del caso que se pudo haber presentado. Y punto. ¿Sí? Ya si te preguntan por qué, pues das una respuesta más breve, no te amplíes tanto. Recuerden que no tienen que ser nada negativos. No empieza a decir, es que el gobierno es el culpable porque, o el director porque es del hospital porque es muy malo, que debería ser empático. O sea, todo eso no es bueno para una entrevista. Entonces, sé concreto en cuanto a las respuestas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces es así como se manejan de alguna forma las diferentes preguntas que hay en una entrevista. Bueno, entonces, hasta aquí llegamos al proceso de reclutamiento y selección de personal. Espero que haya sido interesante la parte de los tips para hacer una entrevista de trabajo y que haya sido interesante para ti, ¿no? Bueno, ya tenemos entonces al candidato. ¿Sí? En este punto ya elegimos a la persona que que está adecuado al puesto, de acuerdo al perfil de la vacante que se está ofreciendo. Entonces ya elegimos, ya le avisamos a las personas, a todas hay que avisarles, es importante, aunque no queden, de todas maneras hay que mandarle un correo, una llamada, decirle de alguna forma que muchas gracias por aplicar para ese puesto. Sin embargo, pues ya eligieron a otra persona para el puesto, porque queda muy mal la empresa, no sé si te ha tocado que vayas a un trabajo y pidas, solicites cubrir una vacante y nunca te contestan nada, ¿no? Entonces, pues de alguna forma como cortesía y también como ayuda al candidato que no quedó, de que siga buscando trabajo, porque al final de cuentas, pues va a estar esperando que lo llamen, nunca lo llaman y pierde la posibilidad de ir a otros lugares.
Entonces es importante siempre el poder avisarle, ¿no? El que no quedaron, si te pide el por qué, pues puedes dar algunas partes de la evaluación que tuvo y que pues habría que trabajar en ellas, ¿no? Sin embargo, pues mantente siempre como respuesta de que pues vamos a tener ahí tus datos para una posible vacante que se haya que vuelva a concursar, ¿ok? Y al que ganó, pues obviamente ya el ganador del concurso, o quien fue seleccionado, pues se le avisa que tiene que presentarse tal día, ya si le piden más documentos, o ya para firmar, obviamente, el contrato, si está de acuerdo. Entonces, para esto entramos ya a la parte de contratación. Pues vamos a contratar a este nuevo empleado. O más bien, vamos a solicitar, o mejor dicho, a negociar con él el contrato que le estamos ofreciendo. ¿Sí? Porque hasta aquí todavía no, hasta que lo firma, no es personal de nosotros y todavía no trabaja con nosotros. ¿Ok? Bueno, aquí en esta videoclase vamos a ver entonces cuál es el proceso de contratación. Muy bien, la competencia, pues van a ustedes a aprender a diseñar tanto un contrato como un reglamento interno de trabajo. Son dos documentos fundamentales que la empresa tiene para poder, pues de alguna forma, tener pues una base sólida legal que mida o más que nada que pueda justificar la forma de la relación de trabajo con los empleados. Entonces, por lo tanto, son dos documentos que debe tener toda empresa, independientemente del tipo, del giro, del tamaño. Siempre debe haber contrato y reglamento interno. Ahorita voy a explicarte por qué y cuáles son las consecuencias en caso de no tenerlos. ¿Sale? Entonces, por lo tanto, tú vas a diseñar un contrato y un reglamento interior. Para ello, pues ya vamos a empezar a trabajar por equipo. Hay tres actividades que van a trabajar por equipo, que es el contrato, es el reglamento y un programa de inducción que va a ser el tema que va a ser para la próxima semana. ¿Okay? Ya te voy a explicar en qué va a consistir y cómo se formaron los equipos y todo lo demás un poquito más adelante. ¿Sí? Bueno, entonces los temas que vamos a ver precisamente van a ser el contrato de trabajo, tipos de contrato, vamos a ver el contrato individual de trabajo y el contrato colectivo de trabajo. Vamos a ver el reglamento como tema número 2, subtemas, naturaleza jurídica, el contenido y la formación, cómo se forma un reglamento interior de trabajo. Cabe señalar que nos vamos a ir un poco rápido en contratación porque esto ya lo viste en la materia de derecho. Así que aquí básicamente voy a puntualizar algunas cosas como parte del proceso de contratación, pero tú ya tienes información previa del tema de contratación. También voy a pedirte que como parte de un contrato yo te voy a decir cómo se forma un contrato y básicamente te voy a dar punto por punto cuáles son tanto las cláusulas como las consideraciones que van en un contrato para que tú sepas cómo se arma y al final pues la práctica es que tú hagas un contrato. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ya repito, vamos a trabajar en equipo. Bueno, entonces, pues vamos a comenzar a desarrollar el tema 4.1, que es contrato de trabajo. Bueno, en cuanto a la necesidad de los contratos, hay dos necesidades. La primera es una necesidad legal, en donde, pues, en lo dispuesto en la Ley General de Trabajo, artículo primero, la presente ley es de observancia general en toda la República y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A de la Constitución. Ya eso, me imagino, repito, que ya lo ampliaste con tu maestro de Derecho. Solamente es importante decirte que es obligatorio. Los contratos son obligatorios para la empresa tenerlos. Después vamos a ver qué pasa si no tiene el contrato o no se le ofrece el contrato o no se hace un contrato con un trabajador. Sin embargo, vamos a partir de ahí, que es obligatorio. La ley marca que toda empresa debe de hacer un contrato con sus trabajadores, sea un contrato individual, que es para una persona, o sea un contrato colectivo si es que hay un sindicato. ¿Okay? Porque aquí se derivan en dos tipos de contrato en cuanto a la parte de las personas, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito sobre esto. Bueno, por un lado, pues es obligatorio. La ley no los dice de esa manera. La ley general del trabajo. También, por otro lado, hay una necesidad administrativa, ¿no? La necesidad administrativa dice que el contrato individual de trabajo también constituye una necesidad de carácter administrativo tanto para el trabajador como para la organización. ¿Por qué administrativa? Porque a final de cuentas ya se pone en el contrato qué tipo de contrato va a ser,
bajo qué cláusulas obviamente se va a contratar al nuevo trabajador y que a final de cuentas pues te sirva a ti como parte de empresario o de empresa respaldarte que ya hay una relación de trabajo y esta es la condición de trabajo bajo un contrato y también para el trabajador, porque al final de cuentas pues ya puede ampararse de que efectivamente es parte de la empresa y se le hizo un contrato de acuerdo a esos términos. Entonces, para los dos es importante tenerlo. ¿Ok? Entonces, hay dos necesidades, la legal y la administrativa. Bueno, ¿qué beneficios entonces hay para tanto para la empresa como para el trabajador? ¿Ok? Entonces, para el trabajador, obviamente brinda certeza sobre varias cosas. Número uno, sus obligaciones particulares. Acuérdate que en el contrato pues establece qué tipo de vacante es y qué es la función general que va a desempeñar en esa vacante. Por lo tanto, obligaciones particulares, lugar, tiempo y modo de prestación del servicio. Por otro lado, la contraprestación de que recibe por su trabajo. Aquí entra la parte de los salarios, los descansos, vacaciones, retribuciones complementarias, todos los incentivos que la empresa le puede dar, tanto por ley como que en algunas ocasiones, aunque son más bien contribuciones o son incentivos que la empresa da, que a lo mejor no están en la ley, pero sí la empresa los otorga, entonces muchas veces los ponen también en el contrato. Y la estabilidad relativa en el empleo, es decir, pues ya es una prueba fehaciente de que yo entré a tal día, tal año, y que también sirve para la parte de su antigüedad, ¿no? Comprobar su antigüedad. Para la empresa, porque facilita exigir al trabajador el cumplimiento de sus obligaciones, sobre todo si se hace parte integrante del mismo. El análisis del puesto y cuando menos su descripción, es decir, aquí ya te voy a contratar y te voy a decir para qué vas a trabajar, ¿no? Entonces ya te amparas de decir, yo aquí en el contrato te especifiqué qué es lo que ibas a hacer sobre la vacante y pues a final de cuentas tu firma es que estás avalando. Si el trabajador no quiere hacer algo de lo que se le contrató, entonces puede ser amerita de alguna forma pues actas administrativas y hasta al final de cuentas puede ser hasta el despido. Justificado, en este caso, por parte de la empresa al trabajador porque le permite resolver con seguridad cualquier disputa sobre la manera de desarrollar el trabajo y porque constituye un elemento indispensable como prueba por estar firmado por el trabajador en algunos conflictos laborales, ¿no? Entonces, si tú de alguna forma el trabajador no quiere hacer por lo que se le contrató y por lo que estuvo de acuerdo y firmó el contrato, pues si al final de cuentas llegas a despedirlo y él te demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues aquí ya tienes el elemento de decir, mira, pues no quiso hacer lo que de alguna manera para lo cual lo contraté, ¿no? Entonces también te sirve muchísimo para respaldarte en futuras semanas. ¿Ok? Bueno, ese es para la empresa, ¿no? Ok, el contrato de trabajo como definición, podemos encontrar que contiene las condiciones laborales que celebra el ganador del concurso, y el representante legal de la empresa dentro del marco de las leyes laborales, generando un conjunto de derechos y obligaciones por parte de ambas. Cuando hablamos de representante legal, hay que recordar que el dueño de la empresa, si es una persona física, es decir, hay un dueño, nada más, no es una persona moral donde hay una sociedad, que también incluye el que haya un representante legal, es la persona, pues obviamente, el apoderado legal, digamos, de la empresa, que es el que va a firmar todos los documentos que tienen que ver con ley. Entonces, no va a aparecer ahí el nombre del dueño, va a aparecer el representante legal, ¿no? Entonces, pues aquí es donde se firman y está de acuerdo ambos en cuanto a las condiciones del contrato. Importantes, la ley presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un servicio personal y el que lo recibe, por lo cual la falta del contrato escrito no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los servicios prestados. A ver, ojo, entonces la ley obliga a la empresa a tener contratos. Ahora, si la empresa no genera contratos, eso no impide que el trabajador esté protegido bajo la ley con los mismos términos que cualquiera que tenga un contrato. ¿Okay? Entonces, si tú estás trabajando y no te hacen un contrato, de todas maneras la ley te va a cubrir en cuanto a la parte como si lo tuvieras, porque ahí es donde empieza la parte, pues, digamos, complicada para poder, tanto para el trabajador como para la empresa, poder comprobar la relación laboral. Entonces, es muy importante, primero para la empresa tenerlos, pero si no lo tiene en la empresa y tú estás trabajando, la ley te protege igual como si lo tuvieras, ¿sí? Entonces, ese es un asunto importante. También
Por otro lado, si no se determina el servicio o servicios que deba prestar el trabajador, este quedará obligado únicamente a desempeñar el trabajo que sea del mismo género de los que formen el objeto de la empresa o establecimiento. Sin embargo, si las condiciones de trabajo ya constan en los contratos colectivos aplicables por disposición expresa de la ley, no será necesario el contrato individual de trabajo. Hay que recordar entonces, si hay un sindicato, pues de alguna forma hay un solo contrato para todos los agremiados de ese sindicato. ¿Sí? Pero si te están contratando de manera individual, o no hay un sindicato, o no entres al sindicato, pues te van a hacer un contrato individual. Entonces, aquí es importante señalar lo siguiente, no te pueden obligar a hacer algo que sea diferente a lo que hace la empresa. Por ejemplo, hay muchos casos el jefe te va a decir, oye, ¿sabes qué? Vete por mis hijos, o ¿sabes qué? Vi, cómprame el mandado. Entonces, esto no forma parte del objeto de tu trabajo en la empresa. Por lo tanto, no pueden mandarte a hacer cosas que no tengan nada que ver con lo que se hace en la empresa. Entonces, muy importante eso, ¿ok? Bien, también por disposición expresa de la ley, los empleados de confianza no pueden pertenecer a los sindicatos, siempre y en todo caso debe firmarse con estos empleados un contrato individual de trabajo. El personal de confianza básicamente son de los jefes para arriba, supervisores, jefes, gerentes de departamento, gerentes de área o el gerente general. ¿Por qué se les dice confianza? Bueno, es un término que de alguna manera se aplica para aquellos empleados que precisamente no formen parte del sindicato y que manejan pues información muy importante y tal vez confidencial de la empresa, que en muchas ocasiones, pues si fuera sindicalizado, a lo mejor el sindicato pues aprovecha para tener datos que puedan de alguna forma ayudarles a conseguir un mejor contrato colectivo de trabajo. Entonces, es importante que los empleados de confianza pues no son sindicalizados. ¿Okay? Ya por ahí con tu maestro de Derecho, repito, a lo mejor ya miraste o ya debiste haber mirado lo que es pues un trabajador normal de confianza y un trabajador que está bajo sindicato. Bueno, hay tres tipos de contrato nada más, ¿eh? Bien importante. Ojo, porque aquí voy a señalar algo importante que todavía existe ese problema de confusión sobre este supuesto contrato. Nada más hay tres. Contrato de obra o tiempo determinado, contrato por tiempo indeterminado y contrato de temporada. ¿Okay? Entonces, el contrato de obra por tiempo determinado es solamente tienes un periodo donde precisamente va a ser una labor en una vacante que se te contrató. ¿Sí? Es decir, el contrato inicia a tal fecha y termina en tal fecha. ¿Okay? Pues bajo ese parámetro hay un contrato de obra a tiempo determinado. ¿Cuáles serían? Pues sería de alguna forma, por ejemplo, la agricultura, la industria de la construcción, por ejemplo, contratan a albañiles o contratan a personal de obra que hagan los cimientos del edificio, por ejemplo, y pues de alguna forma cuando se terminen los cimientos, a lo mejor termina el contrato. ¿Sí? Por eso dice por obra o tiempo determinado, ya sea por el tiempo o por que la obra terminó para avanzar la siguiente etapa. A lo mejor te vuelven a contratar por otra etapa, en este caso, que se está manejando para ese edificio, ¿no? El contrato por tiempo indeterminado, pues aquí ya no hay caducidad, es decir, hay una fecha de inicio y no hay una fecha de término. La fecha de término siempre y cuando será cuando a lo mejor te despidan o renuncies o la empresa definitivamente pues ya se declare en quiebra o abandone la ciudad o qué sé yo, ¿no? Ya cuando la empresa pues llega a liquidarse y en ese momento se terminaría, pero no hay un tiempo definido. ¿Okay? Y un contrato por temporada que es menos de 180 días. ¿Okay? Te van a contratar únicamente por cierta temporada. Por ejemplo, ahorita viene Navidad, ¿no? Hay algunas empresas que pues, se dedican a vender productos que especialmente se venden para esta temporada y pues nada más te van a contratar por menos de 180 días, ¿no? Hasta 180 días es tu contrato, se termina la temporada y se termina tu trabajo. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunas características importantes de estos tres tipos de contratos. Bien, el contrato por obra de tiempo determinado, cuando le exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar, es decir, tiene que justificarse el por qué te voy a dar, entonces un tiempo determinado. ¿Ok? Pues porque es una construcción y vamos a tener esta primera etapa, por lo tanto exige la naturaleza del trabajo, pues te avala que nada más vas a ocupar esos trabajadores por cierto tiempo.
¿Ok? Cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador, aquí también es por obra determinado, por tiempo determinado, cuando un trabajador, por ejemplo, está incapacitado y que va a durar pues, a lo mejor 6 meses en recuperarse, pues se contrata a alguien más y este que vamos a contratar únicamente va a cubrir el tiempo en lo que regresa la otra persona, ¿no? O el dueño de la vacante. ¿Ok? Y los demás previstas de la ley, que después te voy a dejar algunos artículos que tú vas a poder analizar que tienen que ver con relación de trabajo. Bien, por tiempo indeterminado, ¿sí? Bueno, en primero, cuando las relaciones de trabajo excedan los 180 días. Ojo con esos datos que ahorita los vamos a ver, ¿ok? Relaciones de trabajo que excedan los 180 días. Pasando los 180 días, aunque sea un contrato de temporada y no te dan el aviso de que ya se terminó, y tú sigues y te presentas al 181, te quedas ya con tiempo indeterminado. Pues es tan importante administrativamente cuidar el vencimiento de los contratos. ¿Okay? Pasado este plazo, establece un periodo de prueba no mayor de 30 días, establecerse por escrito. Bien importante el periodo de prueba. Ojo, no hay un contrato de prueba. ¿Sí? Bien importante que lo sepas de ahorita, tanto en la función administrativa que te va a corresponder, como trabajador. No existen el contrato de prueba, no existen. ¿Okay? Anteriormente no se manejaba el periodo de prueba en la ley. A partir del 2012, 2013, en la reforma que hubo, ya se establece un periodo de prueba, pero el periodo de prueba no es que sea un contrato, va a ser un contrato tanto por tiempo determinado o indeterminado, pero con periodo de prueba. Es decir, en el mismo contrato se establece que va a haber un periodo de prueba donde tú tienes que decidir como empresario o como empresa si cumplió o no con lo que dijo tener sobre habilidades. Y si pasando ese tiempo, digo, antes de que se cumpla ese tiempo, tú le vas a avisar si se queda o no. ¿Okay? Pero no se vale lo que se hacía antes. Bueno, todavía se hace. En algunas empresas te dan un contrato por 3 meses, ¿no? Como periodo de prueba. Te dice, te vas a quedar 3 meses de prueba. Y al terminar los 3 meses, inmediatamente te aplican otro contrato de prueba por otros 3 meses. Y luego otro contrato por tanto tiempo. Entonces, no, eso no es, la ley no lo avala. ¿Ok? Entonces, contrato o determinado o indeterminado con periodo de prueba. ¿Ok? Entonces, en este caso, el periodo de prueba sería 30 días, ¿sí? Y se establece por escrito. Repito, el título es con periodo de prueba, indeterminado, determinado con periodo de prueba. ¿Sí? Después vamos a ver un contrato donde ya vamos a especificar todo esto. Podrá acceder al periodo de prueba a 180 días en puestos de dirección administrativa y establecerse por escrito. Es decir, para puestos operativos, puedes darles a 30 días de periodo de prueba. Si a los 30 días tú ves que no funcionó, o antes inclusive, pues de alguna manera le dices, le doy las gracias y se acabó la relación de trabajo. ¿Okay? Pero en puestos operativos, repito que es algo sencillo medir, pero para un puesto de gerente, un puesto de jefatura o de supervisión, pues necesitas verlo por más tiempo. Entonces, por eso se puede aplicar la extensión del periodo de prueba hasta 180 días si es un puesto de dirección administrativa. ¿Okay? Y los periodos de prueba o capacitación inicial son improrrogables. Repito, pues no te van a poder hacer otro periodo de prueba. Únicamente hay uno y en cuanto se acabe, inmediatamente se decide si se queda o no el trabajador. ¿Okay? Bueno, el contrato temporal, pues la existencia de las actividades de la empresa que se desarrollan en determinados periodos y que se requieren dichos periodos del año. ¿Sí? Cabe señalar lo que te decía, a lo mejor hay temporadas en verano, por ejemplo, donde pues hay mucha actividad, te contrata únicamente en verano y ya después se termina la relación de trabajo. O inclusive hay algunas empresas que contratan al personal, es por tiempo indeterminado, pero únicamente es un contrato por cierto tiempo al año. ¿Sí? Es decir, ahorita en Navidad, por ejemplo, te contratan por tiempo indeterminado, pero únicamente va a ser durante este periodo, estos periodos lo que vas a trabajar. Es decir, se termina el periodo temporal, pero para el próximo año tienes asegurado tu trabajo, es en función de tiempo determinado. Pero esto se refiere únicamente a que no tiene que pasar de 180 días. ¿Okay? Entonces, ya como definición, el contrato individual de trabajo es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajador personal subordinado mediante el pago de un salario. Hay que recordar entonces que es un acuerdo. ¿Okay? El contrato, recuerda que es un acuerdo de voluntades, nadie te va a obligar a firmarlo si tú no quieres. Pero es importante
que cuando tú pidas trabajo y te seleccionen, pues leer bien el contrato, ¿eh? Porque no lo leen, no más lo firman y al final de cuentas, pues hay muchas cláusulas ahí que a lo mejor te van a dañar un poquito más adelante si no te fijaste en ellas, ¿no? Entonces es importante siempre revisarlo, leerlo y no se ve mal que tú le digas a cuando te presenta el formato, bueno, me da unos minutos para leerlo, ¿sí? En ese momento tú lo lees, no se ve mal, al contrario, es parte de tu responsabilidad y se ve bien que tú pidas leer el contrato. Ahora, también otra situación que se presenta aquí, que si me tienen que dar una copia del contrato. La ley dice que sí, ¿sí? La ley dice que puedes tener, o más bien que debe el empleador darte una copia del contrato, ¿ok? Entonces, porque muchas veces lo esconden, ¿no? Te lo dan y a ver, léelo y ya lo firmaste y lo esconden, nunca te voy a dar el contrato. Entonces es importante que desde un inicio se quede establecido de que tú tienes el derecho de tener una copia del contrato o por lo menos si no te dan la copia sí consultarlo cuando tú quieras, en este caso cuando tú lo veas necesario. Bien, te voy a dar unas actividades que tienen que ver con que leas ciertos artículos, los analices. No me vas a entregar nada de esos artículos, pero es importante por lo siguiente. Número uno, vamos a ver entonces ya un contrato, repito, con las declaraciones y cláusulas, como un contrato, de alguna manera, pues, físico, un contrato, real, que de hecho se encuentra en tu manual. Yo te lo voy a explicar aquí punto por punto, ¿ok? Pero para que puedas entender o comprender, mejor dicho, lo que son las cláusulas, pues tiene que ver mucho con los artículos de la ley. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado es que te voy a hacer en el examen, van a venir situaciones que obviamente se presentan en los artículos, ¿sí? No te asustes, no te voy a decir qué dice el artículo 20 o el artículo 25 de la ley, no, porque no estamos hablando de una clase de derecho, pero sí te voy a poner un caso que tiene que ver con lo que dice ese artículo, ¿sí? Pues es importante, no te voy a decir qué artículo lo dice, sino simplemente que contiene el artículo sobre ciertos casos. Entonces es importante que los analices, no te los aprendas de memoria, los comprendas y ya cuando veamos el contrato ya vas a poder entender por qué se dice eso en el contrato. ¿Ok? Bueno, entonces la primera actividad, repito, es analizar los artículos 20 al 34 y eso tiene que ver con las relaciones, perdón, con el contrato y de un contrato individual y del 386 al 403 de la Ley Federal del Trabajo, que en este caso pues trata sobre el contrato colectivo de trabajo. Del 20 al 34 es el contrato individual y el 386 al 403 tienen que ver con el contrato colectivo. Entonces, analízalos. De hecho, te voy a poner la ley, el documento de la ley te lo voy a poner en Blackboard para que lo puedas descargar sin necesidad que lo compres. O si tú lo tienes ahí en la ley, pues lo puedes leer. Solamente que sea la actualizada, ¿eh? ¿Ok? Bueno, por otro lado, también te voy a pedir que analices estos artículos y esos artículos ya hablan, los anteriores hablan sobre nada más la contratación de trabajo. Aquí hablan sobre la relación de trabajo, ¿ok? Entonces, pues es tan importante que los analices porque, repito, te va a tocar hacer también a ti hacer un contrato, pues para que lo podamos entender en toda su magnitud. El artículo 2 al 4 de 22, bueno, ahí están todos los artículos, para no leerlos, ahí se quedan en el video, ¿dónde los vas a analizar? Cabe señalar que en ese momento lo vas a analizar de manera individual. Ya después, cuando se haga el trabajo de equipo, ya obviamente te va a servir para consultarlo con tus compañeros. ¿Sí? Entonces, ese es trabajo individual. Así que fíjate bien las fechas que te voy a marcar en Blackboard sobre estas actividades porque después viene la práctica. ¿Ok? Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver el el segundo documento. El segundo documento es el reglamento interior de trabajo. Súper, súper importante, muchachos. Que si tienen su empresa, no se olviden, independientemente también del tamaño o del giro o lo que ustedes quieran, pero debe haber un reglamento. El reglamento básicamente lo que hace o su función principal es regular el comportamiento del empleado dentro de mi empresa. ¿Qué puede y qué no puede hacer? ¿Sí? Porque en el contrato únicamente se establecen las generalidades
de cómo va a ser tu prestación del servicio, ¿no? Pero aquí en el reglamento ya te va a decir específicamente qué puedes y no puedes hacer. Y si de alguna manera haces algo que no puedes hacer, pues hay sanciones. Entonces es importantísimo que el reglamento esté en todos los niveles, más bien en todas las empresas, independientemente del tamaño. Y aquí yo sí te voy a comentar que la gran mayoría, un gran porcentaje de empresas no lo tienen. Entonces, cuando hay un problema de que el trabajador está incumpliendo con ciertas cosas que tú le dijiste de palabra, no está por escrito. Entonces, aquí de alguna manera es un problema, un conflicto, porque precisamente a lo mejor dices, pues no está cumpliendo o hace o no has hecho lo que de alguna manera yo te dije verbalmente que, no, que deberías de hacer, y al final lo despides, ¿no? Pues el trabajador va a ir precisamente a conciliación de arbitraje, te va a demandar y al final de cuentas no hay cómo comprobar que tú ya le habías avisado que no debería haber hecho esto, ¿no? O sea, hay cosas que la ley, obviamente, como tú ya lo sabes, me imagino, pues te dice cuándo puedes despedir a un empleado, cuando se termina la relación de trabajo. Y son casos, de alguna forma, ya fuertes, ¿no? Ya que tiene que ver con que se pelee el empleado, que hay una situación de amenazas, o sea, ya cosas muy graves. Pero hay cosas, de alguna manera, que si el trabajador es muy reiterativo en cuanto a su trabajo, pues tú tienes que llegar a tomar decisiones, pero no puedes tomar decisiones si no tienes algo por escrito, de que tú ya le dijiste que iba a suceder eso. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante el reglamento interior. Bueno, primero, la ley federal del trabajo nos dice que en el 422 el Reglamento Interior de Trabajo es el conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos de una empresa o establecimiento. Aquí cabe señalar que en el reglamento hay obligaciones y hay de alguna forma también disposiciones por parte de la empresa, para la empresa y por los trabajadores. El reglamento se hace con la finalidad de que ambos cumplan, tanto la empresa como el trabajador. El reglamento interior de trabajo, como dice aquí, no te va a decir básicamente lo que tienes que hacer en tu trabajo. ¿Ok? A ver, hay que no se van a confundir en esto que en la segunda parte. La segunda parte, el reglamento te va a decir qué es lo que puedes y no puedes hacer dentro de la empresa. ¿Ok? Pero ya lo que tienes que hacer en tu trabajo en sí, si digamos que eres un operador telefónico, pues el reglamento tanto te va a decir, oye, debes de pasar por este proceso para contestar una llamada. Eso lo dice el perfil del puesto. ¿Ok? Aquí te va a decir qué es lo que no puedes hacer de manera en tu comportamiento que vaya a dañar algo dentro de la empresa. ¿Sí? Entonces, bien importante distinguir este punto. Bien, naturaleza jurídica, ¿de dónde sale? ¿O quién te dice que va a haber un reglamento? ¿Okay? Bueno, el reglamento no nace de un mandato de ley, es decir, no es obligatorio. El contrato sí, pero el reglamento no te lo obliga la ley federal del trabajo. ¿Okay? Pero te lo sugiere que si de alguna manera lo quieres hacer, pues te va a apoyar en cuanto a la formación, como también en la parte de el seguimiento que tú le des a ese comportamiento laboral mediante el reglamento de trabajo. ¿Okay? Entonces, de alguna forma tienen que ser de acuerdo, tienen que estar de acuerdo las dos partes, tanto el trabajador como en este caso la empresa. Entonces, ¿cómo lo van a hacer ahí? Pues ahí ahorita lo vamos a ver cómo se forma ese contrato, perdón, ese reglamento interior de trabajo. Bien, ¿cuál es el contenido del reglamento interior de trabajo? Pues hay varias cosas, ¿no? Dependiendo obviamente del tamaño de la empresa, es qué tan extenso vaya a ser un reglamento interno. Si es una empresa chica, pues no es necesario ponerle tanto, ¿no? Vamos a ver lo que debe contener un reglamento interno de trabajo en una empresa grande que principalmente tenga sindicato. ¿Ok? Bien. Horas de entradas y salidas, ¿sí? Pues en el manual ahí tiene alguna descripción para que lo puedas ver, porque es importante señalar horas de entrada y salida, porque en muchas ocasiones tú llegas a la empresa y resulta que te vas a saludar a todo el mundo, ¿sí? Y resulta que tú ya tardas media hora y te dicen, oye, ¿por qué no has empezado a trabajar? No, pues yo entré a las 9, resulta que a las 9:30 todavía no checas, ¿sí? Bueno, pues ahí te va a decir la hora de entrada es a tal lugar y tienes que ver con lo otro, ¿no? Y el lugar y momento de inicio y término de la jornada. Bueno, pues inicia tu jornada en cuanto checas, ¿no? O en cuanto llegas a tu trabajo y te reportas con tu jefe, o sea, ¿cuándo va a iniciar la jornada de trabajo? Y cuáles van a ser las horas de entrada y salida. También es importante señalar, para ese tipo de empresas grandes una vez terminado, si terminas a las 5 te vas, no tienes que quedarte ahí.
¿no? Porque ahí de alguna manera estás incumpliendo con parte del reglamento. Bien, días y lugares de pago, días y horas para hacer limpieza de equipo y maquinaria. Eso es bien importante porque muchas veces tú como trabajador dices, pues, ¿qué me importa tener sucio mi escritorio? Acá hay alguien de intendencia. No, no, los de intendencia no te van a limpiar tu escritorio, ¿eh? Te van a limpiar nada más el piso y tú tienes que serte responsable de limpiar tu equipo, tu escritorio y todo lo que tengas en tu lugar. Entonces, por eso es importante ponerlo en el reglamento, porque a final de cuentas tú vas a decir, no me toca a mí. ¿No? Claro que sí. Normas para el uso de asientos y sillas. Hay algunas empresas industriales principalmente que no tanto porque me cueste caro la silla, sino porque de alguna manera el hecho de que te pongas a jugar con tu silla puede ser que dañes a la persona que es a un lado, que está haciendo un trabajo en las maquiladoras, por ejemplo, ¿no? Que está el trabajo de soldadura y resulta que alguien está jugando con las sillas, boom, le pega al otro pues ahí hay un accidente de trabajo. Entonces, básicamente ese es el objetivo, ¿no? Sobre el uso de asientos y sillas. Normas para prevenir el riesgo de trabajo. Este es importantísimo, que le detalles muy bien en el reglamento todo lo que es parte de la seguridad y higiene. Importantísimo, porque si hay un empleado que se accidenta y no puedes comprobar que ya le dijiste cuáles son las normas para prevenir riesgo de trabajo, como empresa tú vas a tener la culpa. Y créanme que aquí las multas son verdaderamente altas, ¿no? Es importante siempre que se establezca las normas para prevenir riesgos de trabajo. Tiempo y modo para exámenes médicos. También te voy a decir qué días, cuáles son los tiempos y los momentos en que te voy a hacer exámenes médicos. También es importante para cuestiones de enfermedades contagiosas o que el uso de drogas tal vez, ¿no? Eh, permisos y licencias en caso de que haya algún permiso. O que la empresa dé como incentivo parte de los permisos y licencias que tiene que trabajar también ahí. Y quizá aparte de las normas para prevenir riesgos de trabajo, parte importantísima son las disposiciones disciplinarias y procedimientos de aplicación. Es decir, aquí te van a decir qué va a pasar si tú incumples con este reglamento, ¿no? Pues aquí te va a pasar esto, otro, hasta el final llegar al despido, ¿no? Entonces, pero siempre es importante mantener que una medida indisciplinaria se va a sancionar de menor a mayor consecuencia, ¿no? A menos, repito, que sea una falta grave que la ley señale. Pero lo importante aquí es establecer qué te va a pasar si incumples alguna parte del reglamento. Entonces hay que ponerlo por escrito, ¿no? A lo mejor primero una llamada de atención verbal, luego una llamada de atención por escrito, después una acta administrativa, otra acta administrativa, otra acta administrativa o alguna suspensión de un día o de 2 días y después hasta el final sería la suspensión si vuelves a reincidir en ese tipo de actos, ¿no? Entonces es importante ponerlos dentro del reglamento. Muy bien, ¿cómo se forma el reglamento interior de trabajo? Bueno, primero, pues se forma mediante una comisión mixta entre trabajadores y patrón. Es decir, como es un acuerdo entre los dos, pues no vas a pedirle a todos los trabajadores si están de acuerdo, únicamente formas una comisión y que a final de cuentas, pues esta comisión va a decidir si el reglamento es adecuado, porque si lo hiciera solamente el patrón, pues aquí el patrón pusiera cosas que a lo mejor lastimarían los derechos humanos del trabajador, ¿no? A ver, tienes que respirar nada más tantas veces al día, ¿no? Pues ¿cómo? Y si respiras más, pues obviamente te voy a despedir, pues no, tampoco. Entonces, por eso es importante que haya un acuerdo entre los trabajadores y el patrón para hacer este reglamento. ¿Okay? En el artículo 422 se señala cómo se trabaja la comisión mixta, qué características debe tener, cuántas personas o cuántos trabajadores para que se forme esa comisión mixta. Aquí viene mucha información que de hecho pues va a ser parte del examen. También es importante que, repito, te puedas comprender los artículos. De las partes, si las partes se ponen de acuerdo, cualquiera de ellas dentro de los 8 días siguientes a su firma la depositará ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y bueno, este punto ahorita creo que lo vamos a ver en otro apartado, sin embargo, de una vez te lo comento. Si haces un reglamento, o si la empresa hace un reglamento y lo firman tanto la comisión, tanto representantes de trabajadores como de patrón, el reglamento todavía no es válido. Va a ser válido en cuanto tú lo deposites en la Junta de Conciliación y Arbitraje, que ya tu maestro de Derecho, imagino que te dijo de qué se trata la Junta, y la Junta te lo autorice. ¿Sí? En ese momento empieza
a surtir efecto, porque yo he visto muchas empresas que hacen su reglamento, pero no lo depositan en la Junta. Entonces, por lo tanto, no está avalado por la ley, más bien por la dependencia, y obviamente no está avalado por la ley. ¿Okay? Entonces es importante depositarlo y únicamente ya que te lo autoricen, entonces inmediatamente surge efecto. ¿Okay? Bien, el reglamento surtirá efecto a partir de la fecha del depósito ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, decíamos, y con base en el reglamento, Interés de Trabajo constituye la base de operación de toda empresa. Debe esta tener mucho cuidado en su elaboración, pues con frecuencia se organiza la comisión y se realiza el reglamento que sirve únicamente para cumplir el requisito legal, cuando en realidad puede ser de mucha utilidad para la mejor organización y funcionamiento de las empresas. Lo que te decía, regular ya el comportamiento de lo que se puede o no hacer dentro de la empresa, pues es importante tenerlo siempre por escrito. Entonces, vital, vital. Así como el contrato, aunque es obligatorio, el reglamento, aunque no lo es, te va a ayudar muchísimo en la parte de la relación laboral que tengas con tus empleados. Entonces, es importante que tú lo conozcas, es importante que tú sepas elaborarlo, aunque no seas un abogado. ¿Sí? Es importante porque muchas veces tú dices, bueno, pues este forma parte del abogado y que lo haga él y ya me entrego una copia. No, tú como recursos humanos debes de conocer la parte, por lo menos general de la ley y que puedas también revisarlo y poder entenderlo, porque ves que el mismo trabajo te va a decir, oye, ¿por qué está esto aquí en el reglamento, ¿no? O en el contrato. Y tú puedas asesorar y obviamente explicar al trabajador de qué se trata. Pues tienes que tener tú como recursos humanos conocimiento de ambos documentos. ¿Vale? Bueno, ¿qué van a hacer entonces para esto? Pues van a tener que empezar a elaborar primero un contrato individual de trabajo. ¿Sí? Te voy a explicar de alguna forma en la próxima videoclase te voy a explicar un contrato de trabajo individual por tiempo determinado. ¿Okay? Es el que te voy a explicar. Y de hecho viene en tu manual los dos tipos de contratos, el determinado y el indeterminado. ¿Okay? Entonces, para que veas cuál es el orden o cómo se trabaja un contrato. Ya que te lo explique, vas a hacer esta actividad. ¿Okay? Ya en Blackboard te voy a decir para cuándo lo van a tener que hacer. Una vez, obviamente, que yo te lo presente con video, cómo se formula o que es un contrato de trabajo ya real, tú vas a tener que inventar, bueno, sí, más que nada ajustar un contrato de una empresa hipotética y de alguna forma pues lo van a elaborar con sus cláusulas y declaraciones. Repito, esto va a ser por equipo. ¿Okay? Ya te voy a explicar en qué va a consistir por equipo. ¿Okay? Bien, entonces esta sería la primera actividad de la meta 4.1. Van a elaborar un contrato y van a elaborar también un reglamento interno. ¿Okay? Ojo, el contrato de trabajo, repito, va a ser un contrato individual, ¿okay? No va a ser un contrato colectivo, va a ser un contrato individual por tiempo indeterminado. ¿Okay? El reglamento interno de trabajo va a ser para una empresa que no tenga sindicato. Para que no me pongas todo lo que viene en un reglamento con sindicato porque es demasiado. Únicamente lo que quiero es que practiques la estructura de cómo se trabaja un contrato y un reglamento. ¿Okay? Entonces, es importante que tú lo puedas visualizar de esa manera. Bueno, de hecho, el contrato de trabajo que hagas, pues toma los datos de esa empresa para poder tomarlo en cuenta como ejemplo del reglamento. O sea, que el contrato y el reglamento sea de esa empresa hipotética que ustedes han creado. ¿Sí? Bueno, ya te voy a decir entonces para cuándo lo vas a entregar y con qué características en la actividad en Blackboard. ¿Sí? Y por último, pues, como ves, pues no nos extendimos mucho en esta unidad porque, repito, ya lo viste con el maestro de Derecho, pues me vas a enviar tu resumen de lo que aprendiste de la unidad número 3, perdón, número 4, sorry, aquí me equivoqué, es de la unidad número 4, que es contratación. Una vez que tú hagas el contrato y el reglamento, pues ya te vas a mandar el resumen, no lo vas a mandar ahorita, ¿sí? Yo también te voy a dar la fecha cuando envíes tu resumen. Y aquí terminaríamos, pues, la unidad número 4, que es contratación. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces eso sería nuestra clase del día de hoy. Espero que haya reforzado lo que viste en la parte de derecho. Obviamente, pues ya en clase aprovechamos para ver casos ya específicos, ejemplos, cosas que se pueden dar en cuanto a la parte de la relación laboral. Pues ya no da tiempo mucho de interactuar mucho por esta vía.
Pero de cualquier manera, si tienes alguna duda o pregunta, pues ya sabes, me la puedes hacer llegar por correo, o ahí en los mismos comentarios que si me haces alguna pregunta, te la respondo. ¿Sí? Bueno, hasta aquí llegamos en nuestra clase. Muchas gracias, muchachos. Tengan buen fin de semana. Nos vemos la próxima día de clase.